tengo algunas cositas que, como tú decías, podría incluirse. Y el hombre invitaba tomamos el tema de la santidad. Y podemos tomar un segundo tema, en este caso, hacer otra monografía de grado. Ya, digamos, en esto ha sido muy, digamos, ha sido muy fértil tu aporte, porque podría darnos incluso un segundo tema y otra monografía de grado, donde yo hable de la santidad. Y entonces puedo hablar sobre la santidad originalmente, cómo se entendía que era qué ser santo en un contexto antiguo, un contexto, o en la historia hoy. ¿No? Es decir, ¿qué es ser santo? Pero la gente puede decir ser santo es, digamos, tomado inclusive peyorativamente. Luego, ir al referente teológico de espiritualidad, de tradición, de magisterio, Sagrada Escritura, y hablar de santidad. Y luego cerrar con tu capítulo 4, que es el hombre invitado a la santidad, que sería, entonces, por decir, el 1 o 2 podrían ser parte de otra monografía que hable sobre la presencia de Dios en la actualidad, y el punto 3 y 4 podría ser de otra investigación, características de la iglesia en la actualidad, digamos, y la presencia de Dios en la iglesia de hoy, que esas podrían ser el cierre de tu tema de en la actualidad. Es decir, para la gente, o sea, para el mundo, para el resto del mundo que, digamos, no tiene una claridad acerca. Tenemos un puntito más y tendríamos una monografía aparte. Entonces, en el caso, podría haber una metodología 4, puede haber una metodología 4B también por acá, pero, digamos, en cuanto a material, yo siempre les insisto, si el material nos da para más, mejor. El problema es cuando el material es muy chiquito y no nos da para mucho. En tu caso, digamos, hemos abundado en inspiración y tenemos dos temáticas que podrían devenir en dos buenas investigaciones. Entonces, en todo caso, digamos, si algún día tú quisieras desarrollar esta temática completa con los dos temas, habría que establecer un nudo donde las dos se conecten para que no sean, no es como, o sea, que comienza un tema y lo termino, luego a la mitad de la monografía con otro tema y después lo quiero terminar de otra forma, ¿no? Con uno va, de todas maneras, son interesantes. Sí, creo ¿Quieres? que, creo que ya es hora de presentar mi trabajo. Es buena hora, sí, es buena hora. Y entonces, es que no yo el Perfecto, muy bien, modelo de gracias. Ahí está. trabajo. Ahí Está más. bien, lo estamos viendo. Había tomado el modelo de la teología bíblica y sistemática para poder abordar el tema del el rol de mujer en la iglesia, una mirada del pasado para poder juzgar hacia la iglesia de hoy en sus esquemas o en su estructura, sino más bien en cuanto al protagonismo que puedan tener en el llano, ¿no? En las iglesias locales. Entonces, en mi introducción plantearía todo este recorrido y el estudio bíblico es fundamentalmente tres puntos. Jesús, el rol de las mujeres en torno a la figura de Jesús, las que siguieron a Jesús, luego las mujeres en la iglesia primitiva, que lo recogemos en los Hechos de los Apóstoles, y por último, el rol de las mujeres o qué presencia, figuras destacan en el Corpus Paulinum, ¿no? Basándome en las cartas de Pablo, ahí solamente he puesto dos ejemplos, pero podrían haber más. Y a la luz de esto, ver la manera como las mujeres han estado activas o tienen un rol protagónico en la formación, en el seguimiento,
y en la constitución de la Iglesia para poder valorar el rol que realizan las mujeres en la Iglesia actual. Como digo, no entrando en discusión con que si tienen que ser ordenadas, no, sino en la iglesia local poder ver que ellas pueden también asumir responsabilidades, contribuir de mejores formas si es que se les brinda el espacio, ¿no? Entonces, acompañar, las conclusiones vendrían a ser acompañar a estos grupos laicales, sobre todo femeninos, a asumir roles protagónicos en las iglesias locales. Okay. En tu propuesta del modelo 3, digamos, con los textos, con la Sagrada Escritura, es perfecto, se hace un estudio, pues asumimos que en esa parte del mundo exegético de los textos, y hay una clara, digamos, idea de hacia dónde va. Hay en este caso, una reflexión, en este caso, una aplicación pastoral, ¿no? La reflexión, imagino que es el destaque del protagonismo femenino en la iglesia de hoy, ¿no? Creo que antes de hablar de la iglesia de hoy, es solamente una palabra, ¿no? Es como si cuando yo destaque la iglesia de hoy, es como que lo que dijo la Sagrada Escritura, ahí quedó, digamos, ¿no? O sea, la Sagrada Escritura dice esto y de repente vamos hacia el protagonismo femenino en la iglesia de hoy. Digamos, el punto, digamos, que podría nutrir la reflexión o aplicación pastoral, en este caso, ¿qué es lo que implicaría que haga reflexión sobre la presencia femenina en la iglesia en general? No tiene que ser una historia de la iglesia, o sea, sí, de la mujer en la iglesia. ¿Por qué te digo esto? Porque el título no dice el rol de las mujeres en la iglesia primitiva, o no dice el rol de las mujeres en los textos, porque la reflexión no es sobre solo los textos, sino estás haciendo una mirada para juzgar el presente, estamos mirando el pasado, y no dice que solo sea la Sagrada Escritura. Entonces, por decir, antes de lanzar el protagonismo femenino en la iglesia de hoy, podría insertarse un punto donde sea evolución de la presencia femenina en la iglesia, perspectiva del pasado hacia el presente, ¿no? En todo caso, si quisiéramos dejarlo como está y no hacer ningún cambio, podría ser el rol de las mujeres en la iglesia primitiva, le puedes poner la versión primitiva, perspectivas de la Sagrada Escritura sobre el rol femenino o el de la función femenina en la iglesia, una cosa así. Y ahí ya no hay problema. Solo tomamos la Sagrada Escritura y de frente a mirar el hoy, para ver qué pasó. Digamos, eso sería, digamos, un par de pequeñas variaciones para que el trabajo se mantuviera dentro del modelo 3 y no tuvieras que alterar nada. Digamos, eso sería, digamos, ¿cómo se dice? Una limadita por aquí, una limadita por allá, y eso ya dejaría el trabajo perfecto. Gracias, Edgar, por tu aporte. Excelente. Carlitos, ¿tú tomas la palabra? Sí, por favor. Adelante, por favor. ¿Está? Ok. Eso sí se ve, ¿no? Ya. Bueno, o sobre todo, en realidad no tengo bien, ahora escuchando un poco su análisis de las otras exposiciones, bien claro si he elegido el modelo correcto, o de repente le he forzado a ingresar a ese. Bueno, Jesús para el joven y sus realidades. Esto es un modo de uso que hizo la Universidad de la Brasil para animadores de pasaje juvenil canal.
bueno, controversiales de la juventud en nuestro mundo, los jóvenes, y sobre todo centrados en los jóvenes y el continente digital, ¿no? Aquí entran muchos los aspectos tanto negativos como positivos que caracterizan a ese mundo digital en el que ahora los jóvenes están inmersos. Y se saca la cuestión de dos generaciones. La Y, que allí lo señalan como lo que nosotros conocemos los millennials, o sea, los que partimos del año 80 y no sé qué año, hasta el 2001, creo, no recuerdo bien. Y ahí James son los que usted dice, los alfa, ¿no? O no tanto los alfa, más del 2000 en adelante, que están dentro de la tecnología y todo eso. Luego Jesús se queda en Jerusalén, salen temas bíblicos, ¿no? Como los modelos. Jesús se queda en Jerusalén sin permiso, Jesús joven, que el joven se identifica a partir del modelo de Jesús, y luego la experiencia de Claret siendo joven en Barcelona también, sus inquietudes, y bueno, ya ha sido clareteando, así que, bueno, es todavía clareteando, así Sí, que me entiende. claro que sí, sí. Y al final de todo esto, dentro aquí ya, o sea, no solo se va analizando los textos bíblicos, sino que ya se va haciendo una iluminación y el discernimiento. Y la parte aplicativa, tomé este modelo 4C sobre todo porque lo que entendí es que la parte de la aplicación tiene elementos más concretos. Y es por eso que se dan estos 7 pasos de una espiritualidad pastoral claretiana con los jóvenes de esta generación en concreto, la generación y sus animadores, es decir, a los que estuvimos llevando con ese curso. Okay. Y ya donde, sí, dentro de los pasos son, bueno, no los vamos a mencionar, son muy interesantes. Sí. No, sí, después, ya después por interno me los pasas para piratearlos, porque me gustaría conocer cómo lo están trabajando en Brasil. Primero, me parece muy interesante, más allá de porque el tema naturalmente digamos, como dicen, me jala el ojo, porque es un tema que habla de parte de mi espiritualidad y parte de mi manejo de una vida. Hablar de Claret también es un tema que siempre te marca, ¿no? Pero eso, digamos, eso no quita la evaluación que uno hace, ¿no? Y creo que la diferencia entre el 4B y el 4C es muy sutil. Son prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? En que el 4C integra el discernimiento y la iluminación, es decir, los hace prácticamente juntos o a veces solo uno de ellos. En cambio, en el modelo 4B, tú has tomado, digamos, el acercamiento a la situación, en este caso el aspecto de la juventud de nuestro mundo, perfecto, eso queda como el acercamiento a la realidad. Y la iluminación directamente nos toma al Jesús que se queda en Jerusalén, ¿no? Jesús que se queda a hablar porque tiene que hablar, porque tiene que hacer las cosas del Padre, y ahí está, ¿no? Rebelde muchacho. Y el discernimiento, creo que el discernimiento para poder actualizar y, vamos a decirlo, contextualizar al Jesús que se queda, es el Claret que es joven, que se forma en el Telares, que estudia, que está todo el día ahí. Claro, hay una diferencia, ¿no? Porque tú sabes que Jesús está haciendo la obra del Padre, todo, en cambio, Claret está haciendo la obra de su Padre, ¿no? Del Padre concreto. Por eso se forma en los telares, se está perfeccionando en esto, está estudiando nuevas máquinas, y ahí es cuando tiene pues, su encuentro digamos, con decir, oye, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy ocupando mi tiempo en qué, ¿no? Entonces, creo que el punto 3 podríamos interpretarlo como un discernimiento de la iluminación. Un discernimiento a partir de la experiencia, por ejemplo, vital de un santo. Por eso creo que el 4B quedaría mucho mejor, porque estás tomando por separado y podrías eso hacer más rico, digamos, el discernimiento y no tener que integrarlo todo junto en una sola reflexión. Entonces el 4B nos toma al acercamiento a la situación. Iluminación sería tu segundo punto, en este caso del texto bíblico, el discernimiento con la experiencia de Claret en Barcelona, y el punto 4, que sería la aplicación práctica, que sin lugar a dudas está clara, ¿no? Y cómo va a proceder. Entonces, solamente dividiríamos la flechita en medio en dos partes, como está en el modelo anterior, ¿no? Me parece está bien, está claro los puntos, y cuando está claro uno fácilmente lo puede dividir. Muy bien, Carlitos, gracias. Muchas gracias. A ver. Profe, Renan. Muy bien, Renan. Una pregunta, ¿los hospedadores siempre
¿Tienen el nombre Iset Juan 23? ¿Así es o...? Sí, sí. Ah, ya. Ajá. No, si no pones pues claro, mejor dejarlo así, ya ustedes se identifican. Dale, Renan. Ya. Te leo. Te leo, te escucho. Ah, ya te apareciste, mira. Ahí está. ¿Parece? Ahí está, sí, ya estamos a la vista. Cuéntanos, ¿cómo lo pensaste tu tema? ¿Se ve, no? Sí, sí, se ve. Ya. Ahí pues el modelo 4D, la amistad entre hombre y Dios en la naturaleza, ¿no? He tomado que se Ujú. llama la encíclica Laudato Si, como fuente de apoyo. Ok. Ujú. He puesto la introducción, como pide, después he puesto como poner como fenomenología como punto, ¿no? El Ujú. conocimiento profundo por parte del hombre a la naturaleza, ¿no? Entonces, el hombre debe conocer a la naturaleza, la tierra, las plantas, todo, ¿no? Lo que rodea, conocer, ¿no? Para poder amar. Sería más o menos la fenomenología. Y la Ujú. reflexión sería, teológica sería el hombre toma la conciencia, ¿no? Sobre el trato que da la naturaleza, madre tierra, Pachamama, ¿no? Que, que veía un mensaje que daba un quechaulante sobre ese tema, ¿no? Que estamos pasando por el coronavirus. Ujú. Cientos que han ido a la provincia, a Lima, al centro, han vuelto para poder valorar sus costumbres, su tierra, sus plantas, ¿no? Entonces, su tierra. Y esa enfermedad que vino a nuestro país no es de nuestra nación, sino de otro país, ¿no? Entonces, entonces hay que valorar nuestra tierra, nuestras costumbres, nuestras plantas, nuestra tierra, ¿no? Para que la enfermedad no nos acabe a nosotros. Más o menos así, reflexión teológica. Y la reflexión filosófica sería, el razonamiento del hombre es, el hombre está entre Dios y la naturaleza, ¿no? La pregunta, ¿no? ¿Por qué tiene que responder el hombre frente a Dios si el trato con la naturaleza, si él también es creación? ¿Por qué tiene que responder, no? Entonces hay un razonamiento, el por qué, sobre ese tema. Ujú. ¿Por qué el hombre tiene que responder, pagar, por ejemplo, si la naturaleza está destruida? Entonces ahí las acciones del hombre vienen, ¿no? Esto por esto, ¿no? Y como el cuarto punto sería reflexión pastoral, ¿no? El cuidado de la naturaleza por amor a Dios, ¿no? Porque nosotros cuidamos a la naturaleza porque amamos a Dios, ¿no? Porque el Dios nos ha confiado esta tarea tan grande, tan bonita también, ¿no? Ujú. Ese sería más o menos un compartir. Mm. Gracias, Renan. Me he quedado absorto con tu reflexión. Sí, está así, fascinante, inabarcable, dice Edgar por ahí. Estoy tratando de ver el perfil que has usado y creo que hay puntos que están uno contenido en el otro y podrían tal vez añadirle uno más. Cuando tú haces el estudio, digamos, la perspectiva fenomenológica, a diferencia de solamente un acercamiento a la realidad, es que hay una reflexión, digamos, que trata de llegar hasta la médula de la realidad observada, ¿no? Entonces, cuando tú dices conocimiento profundo por parte del hombre de la naturaleza, creo que estás en ese camino. Lo que sí creo que cuando tú en el capítulo 2, en tu reflexión teológica, planteas el hombre toma la conciencia sobre el trato que da la naturaleza a Madre Tierra, habría que hacer una precisión sobre qué fuente o el acercamiento a qué referente teológico estás haciendo para poder hacer el contraste. Entonces, puede ser que sea una experiencia personal tuya, una reflexión tuya personal, pero en el momento de nosotros desarrollar una investigación, hay que referirnos a nuestro pasado, referirnos a nuestros elementos de contraste, en este caso a nuestra perspectiva de teología que tenemos. Entonces,
vez haya un texto bíblico, tal vez haya una experiencia espiritual, tal vez haya un texto de la tradición. En este caso tú estás tomando magisterio, ¿no? Laudato Si. Entonces, habría que decir, el hombre toma conciencia desde la perspectiva de Laudato Si, porque por poner el caso, así te la pongo así, ¿no? En capítulo 2. O sea, que quede el referente, que se exprese el referente teológico con el cual vas a contrastar, porque a continuación, muy bien, el razonamiento del hombre está entre Dios y la naturaleza, ¿no? Reflexión filosófica, ¿no? Filosofía de tal, ¿no? Puede ser algún autor de filosofía también, por ejemplo, podría ser algún ecologista de la actualidad, por ejemplo, puede ser como el noruego Naes, ¿no? Harry Naes, por ejemplo, ¿no? Y decir, ecología profunda, ¿no? O sea, porque en la ecología profunda él no habla de Dios, él habla del ser humano como parte de la totalidad. Entonces, que se podría leer medio panteísta, ¿no? Pero es su perspectiva filosófica, ¿no? Del ser humano. Entonces, y el 4 ya sería pues el remate de la aplicación pastoral en base al contraste entre las perspectivas filosóficas y teológicas, y ahí podríamos darle. Entonces, solamente bien, ahí lo anotas, Laudato Si, para que uno pueda saber cuál es el referente teológico, y si tienes algún referente filosófico, por ejemplo, podrías incluirlo, ¿no? Yo aquí en el chat vamos a poner algo que no sea un chiste, a ver, voy a poner... por ejemplo, puedes citar a este autor, Arne Naes, ¿no? Por decir, el ser humano y su relación con la naturaleza en la perspectiva de Naes, por ejemplo, ¿no? Y su ecología profunda, por poner un ejemplo, ¿no? O también, por ejemplo, otro punto más equilibrado, por ejemplo, podría ser un autor español, ¿cómo se llama esta? Uy, se me fue. Por ejemplo, Adela Cortina, que aunque no habla exactamente, no es ecologista, pero sí habla del rol del ser humano de respeto a la creación en relación a la economía, al mal uso de los recursos. Entonces, bueno, Adela Cortina también tiene una perspectiva. Entonces, el razonamiento, el ser humano y su relación con la... Ese sería para el capítulo 3, ¿no? El capítulo 4 no, lo pones para arriba. En el capítulo 4 sí tenemos que rematar con la reflexión teológica, y si no debemos confundir el punto, si no cambiamos ya completamente el discernimiento. Ya está. Muchas gracias, Renan. Gracias. Gracias por sus aportes. Vamos a ver, tenemos la compartición, perfecto. Tenemos tiempo todavía para escucharnos, a ver quiénes más quisieran compartir su perspectiva. Recuerden, si no es posible en el chat, no importa, copien su esquema, o nos lo leen nomás en voz alta y nosotros ubicamos cuál sería la... verdad, sí, se me estaba olvidando que el modelo que estaba tomando Renan es el 4D2, no es el 4D nada más. El 4D2 es una variante del 4D. Entonces, para que lo anote. Muy bien. ¿Quiénes más están? Este es como cuando es a ver quién quiere pasar, ¿no? Y todos... Profe, no ha venido, profe, no ha venido. ¿Quiénes quisieran? O también, vamos a dejar digamos, micrófono abierto también para quien quisiera hacer alguno de estos métodos, pero no lo ha entendido del todo y quisiera una aclaración. Podemos hacer esa aclaración del modelo 3, el modelo 4. Tiene alguna idea, tiene un tema, pero lo podemos hacer y lo construimos todos en grupo, ¿no? ¿Quién tiene una temática que quisiera trabajar dentro de estas metodologías y las podemos revisar? También es otra posibilidad. Ya hemos compartido varios y todavía tenemos algunos de sus compañeros que están y tienen posibilidad de compartir algo el día de hoy. Vamos a esperar unos segundos antes que yo use mi mouse castigador, pase por los nombres así y empiece a decir, a ver, ¿a quién reactivamos? ¿A quién reactivamos? Ahorita se salen del Zoom. Es decir, que no, y se quedan así. No, me congelé, profe, sí, me congelé. Ok. Bueno, entonces lo que voy a, vamos a ir haciendo lo que alguien se anima. Vamos a volver sobre estas metodologías un momento. A ver, compartir pantalla. Ahora comparto yo.
El, en lo que vimos la semana anterior, estos modelos 4, todas las versiones que tienen un componente que creo que se insertó en esta ocasión, y lo he escuchado en varios de ustedes decirlo, que está el ver, juzgar y actuar, ¿no? Ver, juzgar y actuar, el modelo de propuesta pastoral de Medellín. Profesor, el micrófono no estaba. Hola, profe. Cacico, Sí, Franco. sí, mi micrófono no estaba bien, pero ya tengo algo Ya, para compartir. por favor, yo voy a cerrar entonces la sesión. Por favor, compártenos. Sí. ¿Se ve? Ahí está, perfecto. Sí, aquí modelo 3, Ujú, que mi tema es la eclesiología de Medellín, ujú, memoria y desafío para la iglesia de hoy. Y bajo de este tema, mm, quiero hacer así la introducción, ujú, donde explicar un poco sobre la conferencia de Medellín, que toma una memoria en la iglesia de hoy, latinoamericana, ¿no? ujú. Y segundo, me gustaría también saber escuchar, ¿no? Poner como un subtítulo, saber escuchar y saber estar, ¿ya? La iglesia y el contexto histórico. Tercero, una idea latinoamericana, la iglesia sacramento de la salvación y liberación. Y cuatro, memoria y tarea de hoy, es decir, iglesia en salida de Francisco, como Papa Francisco nos convoca a salir para poder evangelizar a todo el mundo. Así que al final voy a hacer una conclusión relacionando con el documento de Francisco junto con el documento de Medellín, de la conferencia de Medellín. Más o menos así sería mi presentación, profe. No sé si hay ¿En qué, alguna... en qué modelo lo estás pensando? ¿El modelo 3? Sí, profe. Ok. Entonces, has trabajado saber escuchar la iglesia y el contexto histórico. ¿Ok? Luego, una iglesia latinoamericana, iglesia, sacramento, salvación, liberación, y cierras con memoria y tarea de hoy. Ok. Creo que en este caso el modelo 3, tal vez no sea exacto para el modelo 3. Creo que lo tuyo podría ir más por el modelo 4 o alguna versión ¿Por qué te digo? Porque la diferencia del modelo 3, el modelo 3 tiene un estudio del contexto muy exhaustivo, se concentra mucho en el estudio de la realidad. Entonces, digamos que si tu trabajo tuviera el saber escuchar y saber estar hablando de la iglesia, el contexto histórico, hablando profundamente de las realidades sociales, culturales, históricas a través del tiempo, en la evolución, entonces ahí podríamos trabajarlo, pero creo que si lo que estamos haciendo es una presentación de la realidad, ¿no? De la experiencia, del contexto, nada más, nos acomoda el modelo 4. Y eso, digamos, quedaría modelo 4 sin variantes. Porque el punto 3, donde dices una iglesia latinoamericana, como sacramento de salvación, de frente ya nos está dando una iluminación teológica. Entonces, ahí solo bastaría, digamos, añadir la perspectiva de iglesia como sacramento de la salvación desde el concilio, desde el texto del Papa, desde la Sagrada Escritura, y solamente añadiríamos la fuente que nos sirve para hacer esa reflexión, ¿no? En este caso, sobre liberación, una fuente teológica que tú escojas, digamos, que hable de iglesia como sacramento de salvación. Y el cierre, la aplicación práctica podríamos hacer como tarea de hoy, ¿no? Desde la perspectiva del papado de Francisco,
cómo es que la iglesia se entiende como en salida, ¿no? O sea, como abierta a un nuevo mundo y abierta a las nuevas necesidades, ¿no? Incluso el perfil de Medellín y de la eclesiología de Medellín es justo el ver, juzgar y actuar, ¿no? Y como lo estás tratando tú en tu trabajo, ¿no? Entonces creo que el modelo 4 queda muy bien para tu aporte. El modelo 3 creo que lo restringiría un poco en el propósito, porque tu trabajo está en vistas a la aplicación, a la transformación del hoy, no tanto a la reflexión sobre lo que ocurrió antes, ¿no? Que es más el trabajo del 3. Justo iba a mencionarles gracias, Gasico, ha sido muy interesante tu aporte, solamente es precisión del método y estaba perfecto. Lo que les decía es que la perspectiva ver, juzgar y actuar la hemos recogido o la hablamos más frecuentemente desde Medellín. Ya han pasado más de 50 años, ¿no? Y la realidad en la que se hablaba de ver, juzgar, actuar desde una mirada pastoral ha cambiado, por supuesto. El mundo no es el mismo de Medellín del año 68, ¿no? Ninguno de nosotros estaba vivo en ese año, ¿no? Entonces, y nuestros padres eran todavía muy jóvenes, seguramente. O sea, quién sabe, algunos de sus padres todavía estaban apenas rozando los 20 años, ¿no? O tal vez menos. Entonces, digamos, siendo así la realidad, un segundo, te doy la palabra, José, y tú cierras. Hay que tener siempre en presente que el ver, juzgar, actuar debe tener una adaptación muy contextualizada, ¿sí? El ver no es el mismo ver de Medellín. Su juzgar tampoco es el mismo juzgar, ¿sí? Cuando pensaba el ver Medellín, lo veía desde la perspectiva socioanalítica del análisis marxista, lo cual es correcto para su momento, lo cual está bien. Pero nosotros tenemos una perspectiva mucho más amplia, porque somos personas del siglo XXI, no del siglo XX, de mediados del siglo XX. Tenemos 70 años, 50 años, 60 años de diferencia y creo que ya hacemos un análisis incluso mucho más exhaustivo que el que hacía Medellín. El juzgar, nosotros lo hacemos Medellín desde la experiencia teológica de Jesús con los pobres, de Jesús y encarnado en la iglesia de tercer mundo. Nosotros tenemos una experiencia teológica mucho más global, mucho más grande. Entonces, creo que nuestro juzgar siempre va a tener una perspectiva mucho más rica que la que hizo Medellín. No porque sea mejor, sino que es mucho más amplio. Entonces, por eso es que el ver, juzgar y actuar se lo debemos como método pastoral a Medellín, pero creo que ya llegado a esta etapa tenemos nosotros la posibilidad de hacerlo mucho más enriquecedor para la iglesia, ¿no? Por eso, si podemos incluir también estudios filosóficos, sociológicos, perspectivas psicológicas, y nutrir a nuestros trabajos teológicos con interdisciplinaridad, va a ayudarle mucho a nuestro estudio y a nuestra perspectiva de aplicación práctica. Muy bien, David, nos tienes pues David, ¿dónde estás? ¿Estás por ahí? José David, dale, que escuchamos tu aporte para nuestro cierre. ¿Me escucha, profesor? Te escuchamos. Ya, le voy a compartir por el chat. Excelente. Dale, te leemos. Y he tomado en referencia el modelo 4C. Uh-huh. Una iglesia que acoge y la cultura del descarte. Se basaría más o menos todo esto en relación a los documentos del Papa Francisco, en la que hace exposición sobre toda la cultura del descarte, Laudato Si, Evangelii Gaudium, que son documentos que nos comparten más o menos este ambiente, ¿no? Uh-huh. La primera parte sería describir más o menos en qué consiste la cultura del descarte, ¿no? ¿Quiénes serían los descartados? El punto segundo sería una iglesia que acoge, en referencia a los elementos que aporta el Papa Francisco, a cómo sería una iglesia, ¿no? Que está en acogida o que debería acoger, ¿no? Y la segunda, el tercer punto sería
la iglesia y los descartados de hoy, ¿no? Y el cuarto sería las conclusiones, más o menos, que podría ser, ¿no? Ok. Una iglesia que acoge y una cultura del descarte. Tú lo estás tomando como el 4C, es decir, que la iluminación y el discernimiento van a trabajar juntos, van a estar integrados. Yo entiendo que la aplicación del trabajo ya debería estar en la iglesia y los descartados de hoy. Entonces, Sí, así es. ok. Ok, la cultura del descarte, ok, ya iba el acercamiento sociológico, antropológico, histórico, ya ok, eso se entiende ahí dentro. Ahora, en una iglesia que acoge, debe estar los dos componentes, debería estar iluminación y discernimiento. Cuando hablas de una iglesia que acoge, ¿cuál es tu referente de iluminación, de la iluminación teológica que vas a tomar? ¿Hay alguno que has pensado, alguno que imaginaste, yo voy a contrastarlo con este hecho, digamos, que se encuentra en la Sagrada Escritura, o con alguna experiencia o con algún evento o hecho eclesial, o algún texto magisterial? ¿Con alguno lo has pensado? He pensado en relacionarlo sobre todo con Lucas 15, 11, 32. Ok. El hijo pródigo, más o menos con ese texto he pensado iluminar Ok. ese punto. Ok. Muy bien. Entonces, si tú estás considerando, por ejemplo, la integración del texto dentro del discernimiento, hay que tratar de que, digamos, que si esto fuera el desarrollo de una monografía, dentro de una iglesia que acoge, tendrías que hacer algo de exégesis de Lucas, tener que hablar del texto, hablar de su hermenéutica, y luego hablar de la iglesia en la actualidad en su perspectiva de acogida. Si es que se va a hablar de esa manera de todo, tal vez quedaría mejor como el 4B, igual como le sugería Carlos. Es decir, harías un capitulillo de iluminación donde hablarías del hijo pródigo, hablarías la teología del hijo pródigo, hablarías del hijo pródigo en contraste con el descarte, por ejemplo así, ¿no? La Sagrada Escritura y digamos, Lucas y su experiencia de no descarte, por decir, ¿no? Y pones el hijo pródigo. Y ahí tú pones la reflexión sobre él y luego ya lo traes a la iglesia, es decir, ya pondrías a la perspectiva, digamos, el discernimiento como la iglesia que acoge, la iglesia que no separa, la iglesia que no segrega, que no discrimina, y cerrarías con la iglesia y los descartados de hoy, ¿sí? A quienes tienen que acoger. O sea, podría ser, digamos, porque en el capítulo 2 no estaba expresado. Ahora, si quieres hacer todo eso integrado, se puede hacer, digamos, o la iluminación o el discernimiento juntos, trabajando integradamente dentro del modelo 4C, digamos, eso no alteraría profundamente el trabajo, pero sí podría permitirte discernir bien en qué momento termina una parte y comienza la otra, para que puedas comunicar mejor tu mensaje, especialmente cuando llegues a la parte de la iglesia y los descartados de hoy, ¿no? Cuando que no sea tan abstracto, ¿no? Porque es abstracto en qué sentido se entiende la inclusión, la redignificación de la gente o de los descartados, ¿no? Entonces, se le entiende con la figura del padre de Lucas. Ah, ya, entonces tiene un rostro mucho más humano, más real, más concreto, ¿no? Que en lugar de que sea la iglesia que abraza teóricamente, ¿no? Entonces podría ser solamente un añadido que se podría tomar o no, se puede trabajar como está, pero creo que podría, incluso si fuera tu monografía de grado, podría permitirte trabajar con más libertad, dividirlo en 4 partes y hacer la iluminación, trabajar el tema de Lucas y la reconciliación del Padre y el Hijo, ¿no? Y el abrazo del Padre, creo que más que la reconciliación, del abrazo del Padre y del Hijo, luego el momento del discernimiento con digamos, la iglesia que acoge, y hacer el cierre con la iglesia y los descartados. Gracias por tu aporte. Gracias, profesor. Muy bien, les agradezco nuevamente el trabajo que han hecho y el esfuerzo y el cariño que le están poniendo a estos métodos. Realmente es cómo se ve que la experiencia, como yo les decía al principio, en los primeros minutos de esta clase, uno puede estudiar derecho, bien, y estar comprometido con el derecho, perfecto. Uno puede estudiar psicología, estar comprometido con ello, perfecto, pero uno puede estudiar cualquier otra disciplina,
pero uno no puede comunicar teología si uno no tiene experiencia de Dios. O sea, tú le puedes decir a cualquiera que estudie teología y que haga lo que ustedes hacen, no lo va a poder hacer, porque necesita tener una experiencia de Dios personal que compartir. Entonces, todos estos trabajos, aunque tomen de referencia a autores, tomen de referencia al texto, que la Sagrada Escritura, que el Magisterio, ¿no?, implica una experiencia de Dios, porque el propósito de la teología es compartir la experiencia de Dios que tú tienes. Entonces, si no la tienes, no hay nada que compartir. Por eso no fluye. Tú puedes comunicar conocimientos históricos, perfecto, sí, pero no hay experiencia personal de salvación que tú llevas a los demás a través de estas palabras. Entonces les agradezco que sigan orando, sigan viviendo firmes vocacionalmente y en el camino que vayan, siempre acompañados de Dios, para que Él sea quien ilumine cada esfuerzo de investigación que vamos haciendo. La semana que viene, nuevamente, le encontrarán en el Classroom, yo le voy a colgar la diapositiva con el siguiente grupo de métodos, el penúltimo ya, porque ya nos vamos a, como decir, ya nos acercamos a, como dicen las novelas, últimos capítulos, últimas semanas, nos acercamos al final de la novela y nos vamos, digamos, por supuesto, acercándonos también hacia el final del contenido del curso, ya para dedicarnos hacia el final de junio y principio de julio a cerrar nuestra monografía, digamos, nuestro trabajo de investigación inicial, ¿no?, preparatorio. Entonces, tenemos una semana de métodos la próxima semana. Por supuesto, la clase queda grabada, pero es importante que puedan participar y que puedan llegar a tiempo. Los que tengan dificultad de conexión, por supuesto, siempre tienen toda nuestra comprensión. No te toca turno, no te tocó esta semana no pudiste conectarte, no hay ningún problema. Por favor, vean y escuchen las clases grabadas en su momento. Les agradezco a todos su participación y nos estamos viendo la próxima semana, como siempre, a la misma hora, por el mismo canal. 8:30 de la mañana, día martes. Cuídense mucho. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Buena semana. Buena semana para ustedes también. Abríguense y no tomen mucho café. Hasta luego, profe. No, cuídense. Oye, profe. Renan, ya quítate tu pijama. Renan, quítate tu pijama ya. Sacó su pijama de Minions. Chao, chao. Hombre, Robert. Más que lindo vestido, pero como para ir a donde, a la Antártida. Hombre de McKinley parece musulmán. McKinley, musulmán.